cambiando la voz. Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Qué les parece si oramos juntos? Dígale conmigo: gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo bueno que he recibido de ti en la semana que pasó. Hoy te alabo de todo mi corazón, hoy te bendigo, hoy te doy honra, gloria y alabanza, porque yo reconozco que todo viene de tu mano, todo viene de tu mano, todo, Padre, nada se mueve sin tu voluntad. En mi vida tú eres Señor y tú gobiernas, Padre. Gracias, gracias por todos tus cuidados, gracias por todas tus bendiciones. Y hoy te pedimos, Dios, dile conmigo: yo te pido que tú me hables. Por favor, háblame. Espíritu Santo, sé mi maestro en este día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Enséñame de acuerdo a mi necesidad, porque yo quiero hacer tu voluntad. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Invite a su vecino, dígale: te invito a sentarte, vecino. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama restaurador, y ese es el tema número 4 de la serie Restaurador. Y hoy lo que quiero compartir es como algo que sé que le va a ayudar bastante, recordando que Dios es nuestro restaurador. Él es el que nos restaura, porque estamos en necesidad de ser restaurados. Cuando Él creó a Adán y Eva, los creó con habilidades, capacidades muy especiales, muy fuertes, y los hizo capaces de cosas, capaces de señorear sobre la tierra. Estaban creados y estaban perfectos como fueron creados. Dice que Dios mismo dio el visto bueno. Cuando vio su creación, dice que al ver, dijo: y vio Dios que todo era en gran manera bueno. Así que todo estaba bien, pero el pecado, no solamente de Adán y Eva, pero de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, como si fuera poco, nuestro propio pecado nos cambió, nos transformó para mal. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos quiere restaurar. En el Salmo 113 es donde encontramos cómo Dios es un restaurador, y dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que mira y atiende los cielos, pero también la tierra? O sea, a cada ser humano lo atiende, lo mira y lo atiende. Y luego dice: Él, Dios, levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Dice: para hacerlo sentar entre los príncipes de su pueblo. O sea, Él restaura. No importa qué tan bajo una persona haya caído. Satanás trata de engañarnos y poner culpas en nosotros, de cosas que no debieron ser en nuestro pasado, para destruirnos, para mantener el daño adentro de nosotros. Pero Dios, en su grande bondad y misericordia, dice que Él levanta del polvo al pobre, dice, y al menesteroso del muladar. El que está en el polvo y en el muladar no está ahí por casualidad. Fue algo que sus antepasados, sus padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, hasta Adán y Eva provocaron. Y aún nosotros le agregamos más, como si fuera poco. Pero aún así, Dios dice: yo te quiero restaurar. Yo restauro al que está en el polvo, y aún peor, el que está en el muladar, también lo restauro. Es decir, no hay persona que Dios no quiera y no pueda restaurar. Hay personas que no permiten que Dios lo restaure, y hay personas que batallan para ser restaurados, pero Dios quiere y puede restaurar a cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Dice: a tal grado que lo levanto desde el polvo y lo hago sentar
entre príncipes. Lo levanto desde el muladar y lo hago sentar entre mis príncipes. O sea, Dios es un restaurador. Cuando venimos a Dios, Él quiere restaurar al ser humano. Dios nos quiere restaurar. Recuerda siempre, es algo que necesitamos recordar, que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto es la idea de Dios para nosotros. Solo que estamos tan dañados y no nos damos cuenta que estamos dañados. Entonces actuamos como si no lo estuviéramos. Pero si nosotros reconocemos: Dios, yo necesito ser cambiado, yo necesito ser restaurado, entonces vamos a buscar con conciencia el ser restaurados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces algo que me ha ayudado bastante, el poder entender, es, por ejemplo, contestando una pregunta: ¿por qué cada mensaje termina con propósito? ¿Por qué estamos siempre movilizando a la iglesia? ¿Por qué estamos llamando a la iglesia a servirle a Dios? ¿Por qué se tiene que tratar de eso? Bueno, es bien simple. Por ejemplo, muchos años yo no entendía que la restauración es parte de la restauración, es el entender que el evangelio o conocer el evangelio es el inicio de una vida con propósito. Entonces, cuando yo empecé a predicar, había cosas que yo no entendía. Por ejemplo, yo pensaba, cuando entendí el propósito, empecé como a predicar con una idea. Yo decía: bueno, cuando sean restaurados, solos van a querer servir a Dios. Entonces predicaba 1 año, 2 años, 3, 4 y no pasaba gran cosa. 5 años no pasaba gran cosa, 6, y parecía que apenas íbamos avanzando y caíamos en el mismo punto otra vez, y una vez damos unos pasos y otra vez caíamos en el mismo punto. Yo decía: ¿por qué? Hay algo que no estoy entendiendo. Hasta que se hizo claro en mí que cada creyente tiene que tener claro que nacer al evangelio tiene que ver con empezar una vida de propósito. Entonces yo lo empecé a mirar en mí mismo, como por qué yo me pude sostener, no solamente, digamos, ser un creyente, pero un discípulo de Jesús, haciendo discípulos, porque desde el principio, cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesús a mis 18 años, para mí se hizo tan claro el propósito de Dios. Yo pensé por años que eso era mi caso y que era único, porque a lo mejor Dios me estaba llamando a ser pastor y que por eso se hizo tan claro en mí desde que empecé. Yo recuerdo cuando empecé, a los poquitos meses, yo hablé con el pastor y le dije: pastor, yo quiero predicar. Y él me dijo: no, pero el púlpito es mío, yo predico en el púlpito. Le digo: no, pero yo no quiero predicar en el púlpito, ni sé. Lo que quiero es que me dé permiso de predicar afuera en las plazas. Y él me dijo: oh, no, sí, ahí tienes barra libre, sírvete lo que quieras. Y yo: ok. Para mí, bueno, yo lo entendí y yo me mantuve fuerte en el camino del Señor, y me mantuve con ganas, con gozo, con ganas de servir a Dios, porque el propósito se hizo bien claro desde el principio cuando yo me convertí. Pero yo pensaba: bueno, todos los demás, toda la gente, hasta que Dios los restaure, ellos van a ir entendiendo, y un día, cuando ellos estén listos, entonces van a entender el propósito y van a servir a Dios. Por eso hablo de propósito todo el tiempo, porque entendí que lo que yo había vivido no era porque yo era pastor, es porque eso es lo normal del creyente, el que recibe a Jesucristo. Eso debería de ser el común de cada persona, que eso no era solo para mí, sino para cada creyente. Entonces yo notaba que prediqué 1 año y nada pasaba, 2 años, 3 años, 4 años. Yo decía: un día se van a levantar, un día se van a levantar. 5 años, 6 años, 7 años, y un día y un día. Gracias a Dios, Él me llenó de fe, me llenó de esperanza, me llenó de paciencia,
y nunca pensé, ya no voy a hacer esto, no funciona. No, sino que a pesar de que yo no miraba nada, yo decía, voy a seguir adelante, voy a seguir adelante, pero no veía que la iglesia respondía. Y empecé a entender que es que yo tenía un concepto equivocado. Yo creía que yo me había envuelto en el proceso porque como Dios me estaba preparando para servirle, que eso había sido en mí. Y Dios me enseñó, no, eso es lo que cada creyente debería de vivir. Entonces empecé a entenderlo, y entre más lo entendía, entendí, ok, desde que una persona recibe a Jesucristo, tiene que tenerlo claro, porque conocer el Evangelio es conocer el inicio de una vida de propósito. O sea, el día uno, cuando una persona conoce a Jesucristo, ahorita les doy un ejemplo, pero cuando una persona conoce a Jesucristo, hoy es día uno. Hoy la persona tiene que entender el propósito. Pero pastor, no sé muchas cosas. No importa que no conozcas muchas cosas, pero pastor, tengo que saber. Y yo me recuerdo de las cosas que eran populares en aquel tiempo, como vamos a dar un estudio acerca del tabernáculo y lo que había fuera del tabernáculo, de qué medía cada poste, de qué estaban hechas las paredes del tabernáculo, que había en el patio, que había en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y no es que nada de eso, no es que no sea importante, lo es, pero propósito en una persona le va a salvar la vida, como me la salvó a mí. O sea, yo pude salir adelante y permanecer en el Evangelio porque el propósito se hizo claro, rápido. Pero me tomó muchos años entender que también, así como era claro para mí y que era manos a la obra, tenía que ser para cada creyente, para que no pierda de vista y para que no se baje el gozo. Necesita tener propósito. Entonces empecé a entender por qué muchas personas vivían como, por ejemplo, ya soy cristiano y voy a la iglesia, y ya sea que sea una iglesia de 100 personas, siempre las 100 personas, o de 5,000 personas, pero las 5,000 personas solo van a la iglesia, como si fuera a checar tarjeta. Ya cumplí con Dios de ir a la iglesia el domingo, ya la hice, ya soy un buen cristiano porque voy a la iglesia. Y Dios me empezó a enseñar, eso no funciona así. Sean 100 o sean 500 o sean 5,000, tienen que ser personas que entiendan el propósito, porque si no, no estás haciendo verdaderos discípulos, estás haciendo creyentes, pero no discípulos, personas que creen en Dios, pero no que siguen a Jesús. Entonces, una persona que conoce el Evangelio, conoce el inicio de una vida de propósito. Eso era el llamado. Entonces, ¿por qué? Porque si no empieza desde el principio, como me decía una persona, me estaba diciendo, yo estudié 3 años para ser pastor y para ser evangelista. Dice, pero me faltaron algunas materias y tengo que hacerlas. Y yo le decía, pero no necesitas eso. O sea, ¿cuántas almas has ganado? Entonces, ¿para qué tú quieres un certificado en la pared de que eres pastor o aquello otro, si no has ganado ningún alma para Cristo? ¿Cuánto le has invertido? Pues 3 años. Está bien, no es que sea malo, pero hay otra manera diferente. Tienes que tener claro el propósito, y con lo poco que tienes, tú puedes usarlo para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué? Porque hay un peligro. Si tú en el día 1 no entiendes propósito, si tú en la semana 1 no entiendes el propósito de Jesús, hay un peligro de convertir el extraordinario, el evangelio, en mera religión. Y la religión es eso, voy cada semana a la iglesia y siento que pues ya cumplí. Antes venía a la iglesia y sentía la presencia de Dios y me gozaba, pero llega un punto donde cantaban la canción preferida y yo hasta lloraba y luego llega el punto en el que ya no me emociona, y luego pueden tocar la canción que me tocaba y ya no me hace llorar, y empiezo a pensar como que
Ah, no, pero tengo que ir a la iglesia porque soy cristiano. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay propósito. Cuando hay propósito, la persona se mantiene activa, se mantiene vigente, se mantiene caminando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Empieza aquí con propósito y va a seguir la transformación. El restaurador va a estar restaurando porque estás en el propósito. Me tocó mucho entender ese pasaje donde Jesús dice: todo árbol que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve aún más fruto. Y me tomó tantos años entenderlo. Oh, es que cuando empiezo aquí, mi nombre es escrito, perdón, en el libro de la vida aquí, no poco a poquito, no si me voy portando más bien, entonces mi nombre se escribe en el libro de la vida. No, día cuando escucho el evangelio y creo el evangelio y lo recibo, ese día, dice la Biblia, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero ahora me falta una vida de propósito. Cuando recibo a Jesús, no quiere decir que ya soy la persona perfecta. No, me falta ser, ¿qué cosa? Restaurado. El restaurador tiene que trabajar en mí y restaurarme. Entonces, año 0, día 1, 2 días, 10 días, 100 días, 1000 días, 2 años, 3 años, 4 años, el restaurador está trabajando en el que lleva fruto para que lleve aún más fruto. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, cuando esto se hizo claro en mí, yo dije: pues con razón yo me pude sostener con la visión clara, porque siempre, bien o mal, o tratando o cometiendo errores aún en el camino, pero siempre estuve en el propósito. Pero ¿qué si yo no invito a la iglesia en el día 1 a invitar con propósito? Puedes saber muchas cosas, puede ir a la universidad, puede ir a la escuela bíblica y prepararse y recibir un título y colgarlo en la pared, pero no haber salvado una sola alma para Cristo. Entonces empecé a entender, ok, día 1, cada uno tiene que entender que soy hijo de Dios y que ahora tengo propósito. Diga conmigo: soy hijo de Dios y tengo un propósito. Dígale a su vecino: soy hijo de Dios y tengo un propósito. Entonces, puedo correr el peligro que muchos religiosos viven, y que es solamente ser oidores, pero no hacedores. Entonces, ese peligro de ser oidores es lo que vive mucha gente. Entonces, hay 5,000 en el auditorio y todos estamos felices porque hay 5,000, y 5,000 y 5,000 por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque todos somos oidores. Entonces, no, tenemos que ir dando pasos, que sea otro paso, y que sea otro paso, y que sea otro paso. ¿Cuántos dicen amén? Es importante. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice: engañándonos a vosotros mismos. Pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, hay muchas personas que se convierten en oidores y luego hablan mal del evangelio porque no les funcionó. No, porque el evangelio no estaba hecho para personas que fueran oidores, sino estaba hecho para personas que fueran hacedores. Entonces, ahí hay una enorme diferencia. Siempre recuerda, Dios dice, Jesucristo dice: todo árbol que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve mal fruto. Voltea ese versículo, entonces es todo árbol que no lleva fruto, el Padre lo deja de limpiar. Entonces, para que el Padre me siga limpiando, necesito llevar fruto para que me limpie y ahora pueda llevar más fruto. Eso me costó años entenderlo, hasta que lo entendí. Entonces entendí, desde el día 1 tenemos que ser hacedores. ¿Tenemos que ser qué? Hacedores.
Entonces, en esto es entre yo y Dios. ¿Soy un hacedor o solo soy un oidor? Entonces, esto mismo de ser oidores les pasó a los judíos. Por eso en un punto ellos no entendían el propósito de Dios. Si la ley decía, por ejemplo, si alguien es encontrado en pecado, hay que apedrearle y que muera ahí apedreado. ¿Por qué? Porque Dios amaba a la multitud de gente y no quería que se convirtieran en pecadores, y les decía: miren, el pecado mata, miren lo que está pasando aquí. Pero los judíos empezaron a cambiar el sentido. Ya no había el amor por salvar a los demás. Simplemente vamos a matar a esta persona. Por eso cuando Jesús llegó les dijo: hey, ustedes no entienden, ustedes están concentrados en ustedes mismos. Sí, oraban, leían la Biblia, ayunaban, pero todo lo hacían para ellos. Tenían un pleito y decían: quiero ganar este pleito, hay una herencia en riesgo, voy a ayunar y voy a orar para que ese pleito se resuelva en mi favor. Y entonces cuando ya estaba todo distorsionado, ya no entendieron más. Cuando Jesús llegó y le dijeron: mira, esta mujer fue encontrada en pecado, la ley dice que la matemos, ¿tú qué dices? Él le dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Nadie lo hizo. Lo que Jesús estaba haciendo, la intención de la ley no era matar, la intención de la ley era salvar a los demás. Pero ustedes ni les importan los demás, ni les importa esta mujer. Ustedes tienen todo equivocado, no entendían ya el punto del evangelio, el punto de Dios. Dios no empezó a amar a la humanidad ahora, siempre ha amado a la humanidad y quería que Israel fuera un ejemplo de lo que es buscar al Dios Todopoderoso, y que los demás naciones dijeran: wow, ese pueblo está sirviendo a Dios, queremos ese Dios, queremos servir a ese Dios. Pero ellos no pudieron ser luz del mundo, la sal de la tierra, entonces ya no servían para otra cosa. Cuando un cristiano no entiende el propósito, entonces todo lo malentiende, todo juzga a otros, ya no es por otros, está buscando su propia bendición, pero no para ser un ejemplo para otros, no para ser bendición para otros. Simplemente está enfrascado en él mismo, yo mismo quiero ser feliz, que cambien a mi esposo para yo ser feliz, cambien a mi esposa para yo ser feliz, ayuna para que el esposo cambie, pero no por amor al esposo, no, el esposo que se va al infierno. Yo lo que quiero es que me haga feliz, es todo lo que yo quiero. Y entonces ya malentendiste todo el evangelio. Quiero que los hijos se porten bien y ayuno por los hijos, no para que no vayan al infierno mis hijos. En realidad es porque yo quiero estar en paz, no es que estoy en paz. Se trata de mí. Y Dios dice: no, cuando hay propósito no se trata de mí. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya no soy yo el centro de todo. Ahora las personas son mi atención. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces los judíos cayeron en la religiosidad, y cuando vino Jesucristo fueron los que menos pudo usar Jesús. No solamente no los pudo usar, se convirtieron en la oposición de Dios mismo hecho carne. No lo podían reconocer. ¿Por qué? Porque el evangelio lo tornaron en religión. Y en este tiempo hay muchas personas que el evangelio lo tornan en religión. ¿Cuándo lo tornan en religión? Cuando no hay propósito. Tiene que haber propósito, un propósito que se vaya haciendo mayor y mayor hasta que tú no estés a gusto y tú digas: yo tengo que salvar a otros del infierno. ¿Cuántos están entendiendo? Porque de eso se trata el evangelio. Entonces salvamos a otros, del infierno. Entonces la gente olvidó la esencia del amor de Dios en aquellos años, y muchos lo viven en este tiempo. Entonces es bien importante
entender la esencia. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para levantar al caído. Esa es la esencia de Dios, esa es la esencia del evangelio. Estamos aquí para ayudar, no para decir, oh, este es un borracho, este es aquello, este es aquel, esto es esto. No, estamos aquí para levantar. ¿Cuántos están entendiendo? A todo el que está caído. Esa es la esencia del evangelio. Y si lo tornamos en religión, empezamos a asustarnos de lo malo que son los demás. Pero cuando tenemos propósito, entonces permanecemos en el lugar correcto. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, cuando Jesús vino, le habló a la peor persona que pudo escoger en Samaria, la persona que menos se merecía, la persona que más equivocada estaba, porque 5 maridos había tenido y ahora vivía en unión libre. Y Jesús la llama al arrepentimiento, se revela hacia ella, logra la transformación en ese momento, porque al recibir ella Jesús, la transformación pasa. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, no puede vivir más en pecado. Esa mujer fue transformada y ahí mismo, día uno de nacer de nuevo, día 1 de que el nombre fue escrito en el libro de la vida, y empezó con el propósito de Jesús. Ella se fue a la ciudad de Samaria y les empezó a decir, hay alguien que me ha dicho todo lo que he hecho, este podría ser el Mesías. Y la gente empezó a venir, unos por curiosidad, unos por saber de qué se trata, pero venían a ver. Hay personas que vienen en el camino del Señor y vamos a estudiar 1 año, 2 años, 3 años, y luego ya cuando sepa se te acabó todo el fuego. Es ahora, día 1, necesitas propósito. Si hoy lo entiendes, empieza a tener propósito. La mujer fue a salvar la ciudad entera. Dice que toda la gente le decía, ya no creemos solo por lo que nos dijiste, pero ahora creemos porque hemos visto y oído. Ya nos tocó a nosotros verlo, somos testigos. Y toda una ciudad se salvó porque día 1 Jesús le enseñó propósito a la mujer. Por eso es que empecé a entender, día 1, la gente que necesita el evangelio también necesita entender el propósito. Dios no solo quiere salvarte a ti del infierno. Dios no me quiere salvar solo a mí del infierno, quiere salvar a otros del infierno. Dios desea salvar a todo mundo. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso es importante, día 1, que haya propósito. Hay otra historia de la peor persona que Jesús pudo haber encontrado para ayudarle en la expansión del evangelio en una ciudad llamada, o una área llamada Gadara. Dice que el hombre gadareno estaba lleno de demonios, vivía una legión, eran muchos demonios viviendo adentro de esa persona. Y cuando Jesús llega, lo libera de los demonios. Día 1 lo libera, le echa fuera los demonios. No hay tiempo para ir a la escuela bíblica o a la universidad bíblica. No, día 1, igual que la mujer samaritana, la peor persona en Samaria, el peor persona en Gadara. Y le dice el gadareno, Jesús, déjame ir detrás de ti, déjame ir contigo. Jesús le dice, ¿sabes qué? No, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuán grandes cosas, ve y cuéntales. ¿Ve y qué? Cuéntales. Día 1 y Jesús lo está enviando. Entonces yo entendí, wow, yo quiero que aprendan. Día 1 están en fuego, día 1000 ya se les fue el fuego totalmente. Después de 1, 2, 3, 10 años, quiero regresar con tus amigos de parranda. Y tus amigos de parranda, pues si tiene 3 años que no te veo y quieres venir a invitarme a ir a la iglesia, pero si mañana vas y los invitas todavía, pero vamos a echarnos unas después. No, pero vamos a la iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Por qué? Porque desde el día 1 necesitamos propósito, el propósito divino. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, es bien importante entender, ahora tenemos esperanza y tenemos propósito. Ya somos hijos de Dios. Día
uno que creía en Jesucristo, soy hijo de Dios, pero también tengo propósito. Una iglesia que nace así es una iglesia saludable, una iglesia que va a prosperar, que va a avanzar. Cada uno de nosotros estábamos perdidos, sin ninguna esperanza, todos nosotros. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, no hay uno que no se apartó de Dios. Todos lo hicimos, todos. Unos nos llenamos de pecado, otros nos infestamos de pecados, pero todos pecamos delante de Dios. Nos fuimos de Dios. En Romanos capítulo 3 verso 33 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron. Hay veces que nos asustamos de ciertos pecados, pero la verdad es que ningún pecado es diferente al otro. Todos los pecados llevan a las personas al mismo destino. ¿Cuál? El infierno. Todos los pecados. Y hay personas que dicen, bueno, voy a hacer cosas buenas para que no esté cargado lo oscuro. Hay que meterle tantita luz. Me acordé de que se me olvidó otra vez el yin yang o John Yin o algo así de los chinos, para que no que estar equilibrado, no ser ni tan malo ni tan bueno. Pero no importa cuántas cosas buenas haga, mis cosas buenas no me lavan mis pecados. Mis pecados no se lavan con nada más que con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si yo los quiero lavar con otras buenas obras, estoy haciéndolo equivocadamente. Y un día la persona va a descubrir que se encuentra en el infierno con Toi Jin Yong o Yang Jin, ese mero. Yo pensé que estaba equilibrado. Allá en el infierno te vas a dar cuenta que no. Ahora, si no tienes a Jesucristo, por eso qué bendición que puedes escuchar el evangelio hoy. Dice esa palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nuestro destino ya estaba marcado. Era cuando muriéramos en esta vida, no solamente en esta vida estar destituidos, pero en la eternidad encontrarnos sin Jesús, sin Dios, y el infierno esperando para cada uno, porque no había pecado que podía ser borrado por algo que yo hiciera. Era un destino tan triste, tan trágico, porque una vida es de 70, 80 años, pero la eternidad es por siempre y siempre y siempre. Y ese era el destino que nos tocaba vivir. Pero cuando uno lo entiende, cuando uno lo comprende por primera vez, por eso es que el evangelio te hace ser otra persona, porque tú entiendes que yo iba en camino al infierno. Algunos de nosotros ya olíamos al infierno. La Biblia dice, algunos tengan misericordia de otros, arrebátanlos del lago del infierno, o sea, del lago de fuego. Es como si ya la persona viva ya prácticamente está oliendo a infierno, ya es eminente la situación de esa persona, es camino al infierno. Y dice el Señor, tengan misericordia de ellos, arrebátenlos del infierno. O sea, el camino de cada persona, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es tan malo que nos lleva al infierno. Ahí era el destino de todos nosotros. Esa era nuestra situación. Pero luego dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien tenía que pagar
la deuda de pecado, porque no había cosa que yo pudiera hacer para borrar y limpiar mi propio pecado, sino la sangre de Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo Jesús vino al mundo, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo vino a este mundo, dice la Biblia que estaba en el huerto de Getsemaní y mientras oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que cuando estaba ahí, dice que gotas de sudor y sangre caían de su rostro. Pero no solamente eso, dice que cuando lo arrestaron pusieron una corona de espinas y sangre brotó de su cabeza. Dice que arrancaban sus barbas y sangre salía de su rostro. Dice que azotaron sus espaldas y sangre salía de sus espaldas. Y luego clavaron sus manos y sangre salió de sus manos. Y clavaron sus pies y sangre salió de sus pies. Y luego traspasaron su costado con una lanza en su corazón, y dice que agua y sangre salió de su costado. Hasta la última gota que había en su cuerpo fue sacada de su cuerpo, porque era sangre inocente, era el antídoto, era la medicina para la humanidad, para el pecado de la humanidad. Mis buenas obras no me pueden salvar. Yo puedo ir al infierno si no tengo quien pague, pero nadie lo puede pagar excepto Jesucristo, que nunca pecó, que nunca hizo nada malo. Su sangre era pura, era capaz de limpiarme de mis pecados. Así que Él derramó hasta la última gota de su sangre. De ahí nace mi amor para Él. Cuando yo era pecador y iba al infierno, el infierno estaba esperando por mí. Varias ocasiones estuve a punto de tener accidentes trágicos y Dios me salvó varias ocasiones de accidentes trágicos. Y después, cuando yo conocí el Evangelio, dije: Dios, gracias. Si yo hubiera muerto antes de conocerte, pues si yo hubiera muerto, yo hubiera ido al infierno, porque aún no aceptaba a Jesucristo, porque no lo había aceptado. Mis pecados estaban conmigo, yo iba a ir al infierno. Por eso, si yo fuera tú, yo estuviera tan feliz hoy de que no morí antes de hoy, porque escuché el Evangelio de Jesucristo. Su sangre me lavó de todos mis pecados. Igual un día todos vamos a morir, todos vamos a estar en la otra vida, pero cuando despertemos ya lavados con la sangre de Jesús, Él nos estará esperando del otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesucristo. Ese es el amor que está dentro de nosotros. Cuando tú entiendes eso: wow, yo iba al infierno, yo olía a infierno, ya olía a azufre. No era el perfume que traía, no, eran los demonios, que andaba todo empecatado, todo lleno de demonios. Todo eso olía a infierno. El infierno ya se estaba saboreando de ti. Ahí viene otro. Pero Jesús dijo: no, este lo voy a salvar. Este lo voy a salvar también. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: a mí también. Ese es el corazón agradecido, nace de ahí. Por eso, personas dijimos: no me importa dejarlo todo, voy a servir a Dios. Voy a servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren servir a Dios de gratitud? Entonces, esta es una noticia tan grande, tan poderosa, tan grande, tan poderosa, porque otros murieron sin escuchar este Evangelio. Otros murieron sin tener esta oportunidad. Unos ni siquiera pudieron nacer, los mataron en el vientre de sus madres sin Jesucristo. Imagínense el dolor. Pero tú y yo estamos aquí. Nos salvó hasta este punto. Wow, qué bendición. Si tú no habías recibido a Jesús, tienes que recibirlo este día, no mañana, no pasado, no a ver qué pasa. No, puede que mañana no haya oportunidad. Hoy es cuando tienes la oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es una tremenda noticia como para ser egoístas y quedarla para nosotros mismos. Recuerda a los religiosos del tiempo de Jesús.
Jesús no pudo trabajar con ellos, se convirtieron en un estorbo para Jesús. No pudo, ¿por qué? Porque ellos eran egoístas, solo estaban pensando en ellos mismos. No podemos pensar en nosotros mismos. Yo ya voy al cielo, hay que el que vaya al infierno, ahí es su problema, a ver cómo le hacen. No, tenemos que amar las almas. Dile a tu vecino, hay que amar las almas. Entonces, ¿de qué sirve que yo me sepa la Biblia de memoria, recitada versículo por versículo, pero no salve una sola alma? Prefiero no saber tanto, pero salvar muchas almas. Ahora, si hacen las dos, pues todavía gloria a Dios, ¿verdad? Pero es del día uno. Día uno como la samaritana, día uno como el gadareno, voy a tener propósito. ¿Cuántos dicen amén? No voy a vivir una vida religiosa. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, por eso a sus redimidos nos da la bendición, nos da la misión de salvar al mundo. La misión de salvar, ¿qué? Al mundo. No solamente la misión de salvar a San Antonio. Ahora, la misión de salvar al mundo es una grande misión. Salvar a San Antonio es una grande misión, porque son casi 3 millones de personas en esta ciudad. Y para salvar 3 millones de personas no se necesita una persona o un puñito de personas. No, se necesitan muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas. Por ejemplo, Jesús, aunque le predicó a mucho, pero solo hizo 12 discípulos. En la iglesia, en MC, tenemos 100 discípulos a este punto. 100 discípulos que son líderes de células. Cada líder, a menos que sea mejor que Jesús, pero si lo más que podamos acercarnos a Jesús, podría ayudar a 12 personas. Entonces nuestro límite podría ser ¿cuántas personas con 100 líderes? 1200, ¿no es cierto? Pero la ciudad tiene 3 millones alrededor de la ciudad, y la ciudad son alrededor de 3 millones. Es una tarea muy grande para 100 personas. 100 personas, 100 líderes solo podrían salvar a ser discípulos, y todavía falta que se dejen, ¿verdad? Pero a 1200 personas. Imagínense, para salvar 3 millones, ¿cuántos líderes necesitamos? Es importante que nosotros entendamos que la misión que Jesús nos dio no fue San Antonio, ni siquiera fue el estado de Texas, no fue los Estados Unidos, no fue ni siquiera América, no, fue el mundo entero. ¿Cuál fue la misión? El mundo entero. Entonces necesitaremos más que un puñado de personas, necesitamos muchos soldados. ¿Cuántos soldados? Muchos soldados. ¿Por qué? Porque la tarea es muy, muy grande. Si hablamos del mundo entero, entonces necesitamos un gran ejército. ¿Cuántos están teniéndolo claro ahorita? Ahora, yo no lo tenía claro por muchos años, les digo la verdad. Y yo pensaba 2, 3, 10 años predicando, y ¿por qué no veía que pasaba? Y yo entendí, porque muchos, el gadareno llega y le damos la oportunidad de ser oidor, pero nunca hacedor. Día uno, todos tenemos que ser hacedores. ¿Cuántos están entendiendo? Si yo me salvo, que se salve mi familia. Si yo me salvo, que se salve hasta su suegra. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo tiene la oportunidad de salvarse. Entonces la tarea es muy grande. Y de ahí explicaba yo de David. Cuando David, el rey David en la Biblia, recibe una misión de Dios, la misión de David era guiar al pueblo. Era diferente a la misión nuestra. La misión de David era guiar al pueblo a bendición, a prosperidad, para que todas las naciones miraran y dijeran: wow, nosotros queremos ese Dios de ese pueblo. Y David lo tomó muy en serio, y él se dio cuenta desde el principio: si yo tengo esta misión, esta es una misión muy grande, necesitaré un ejército. Y cuando él necesitó un ejército, él lo entendió, él entendió la misión, y Dios entendió que en el propósito que él tenía que empezar construyendo un ejército. Dios empezó a trabajar con David. Primero no le dio el propósito a David y acabó con el rey Saúl. No, dejó al rey Saúl. ¿Para qué? Para que él se convirtiera en una piedra en el zapato de David.
Y eso le dolía a David todo el tiempo. Y yo he conocido personas que tienen una piedra en el zapato y dicen: yo me voy de esta iglesia porque el líder es una piedra en mi zapato. Yo le digo: no te vayas, esa piedra la puso Dios en tu zapato. Pues que se la den a otro. Yo me voy de esta iglesia porque el líder que me tocó es una piedra en el zapato. David tenía esa piedra en el zapato, pero David no se deshacía de la piedra. ¿Por qué? Porque Dios se la había puesto ahí para transformarlo. Entonces, hay veces que tu esposa puede ser la piedra o tu esposo. Yo sé que no en esta iglesia, en otras iglesias, ¿verdad? Pero puede ser hasta tu esposo o tu esposa, puede ser cualquier otra persona. Yo quiero decirte, Dios te está transformando. Dios te está, ¿qué? Aunque no parezca, Dios te está transformando. Ahora, como si esto fuera poco, David dijo: Dios, si tú tienes este propósito para mí, es un propósito muy grande, voy a necesitar un ejército. Dios dijo: sí, David, te voy a enviar uno. Y David fue a la cueva de Adulam y dice que lo siguieron 400 hombres, los afligidos, los endeudados y los amargados. Vaya ejército. Si una piedra en el zapato calaba 400 piedras en el zapato. Y David aprendió a vivir así. Aprendió a vivir así porque las piedras que Dios pone en ocasiones son mientras las necesitas. Mientras las necesitas, Dios las pone ahí. Y hay veces que en medio de la iglesia, en medio de la célula, tú escuchas que aquel se peleó con aquel, y que aquel se enojó, y que aquel le sacó la lengua a aquel, y que aquel se cambió de celo, y aquel ya no le cae bien a aquel, y que aquel le saca la vuelta, y que aquel le debe a aquel, y que aquel le dijo, y que aquel, y tú dices: piedritas en los zapatos. Pero ese es el ejército. ¿Cuántos dicen amén? Algunos agarran las piedritas y las tiran, y Dios dice: bueno, te quedaste sin ejército. Dios está trabajando en ti al mismo tiempo que trabaja en las piedritas. ¿Cuántos dicen amén? Porque estar rodeado de personas afligidas es terrible. Las personas afligidas es puro drama. O sea, les encanta el drama. Si no hay drama, no se sienten. Yo digo personas que no sé, se sienten bien en el drama. No, y le dijo que yo lo vi, yo vi. Y yo le digo: wow, ¿cómo le gusta el drama a personas? ¿Por qué? Porque la persona afligida es dramática. La persona afligida es dramática. No puedes no serlo. Pero ese es el ejército que Dios está preparando. La persona endeudada, y esto es algo que yo aprendí a hacer años atrás. ¿Por qué una persona endeudada vive tan difícil? Y es porque la Biblia dice que el que pide a otro prestado, dice, se convierte en esclavo del que le presta. Entonces el endeudado es un esclavo y su autoestima está en el suelo. Necesita una intervención de Dios. Entonces David tenía a los afligidos ahí tratando de lastimar a David sin querer. Los endeudados y los amargados, esos sí son terribles todavía más. Los amargados, cualquier cosa, si hace frío, qué frío, y si hace calor, que hace calor, si hace frío en la iglesia, qué frío en la iglesia hoy, pero si hace calor, qué calor que tengo yo. O sea, el amargado, si te ríes mucho, y si estás serio, muy serio. Y si sí, porque sí, si no, porque no. David estaba con ese tipo de gente, pero David no los desechó. David entendió: estos son los 400 que Dios me mandó. En lugar de David ser influenciado por 400, que normalmente cuando tú estás entre 400 así, tú eres influenciado. Tú no eras afligido y ahora estás afligido. No eras endeudado y ahora estás endeudado. No eras amargado y ahora te portas amargado. Algunos dicen: es que es mi esposa, es que son mis hijos, es que es mi papá. No, David tenía 400.
400, y no se dejó influenciar, sino que él empezó a influenciar. Él había estado en la presencia de Dios y empezó a guiar a otros a la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, encuentros poderosos suceden, las cadenas del diablo se rompen, las ataduras se desvanecen, milagros suceden. David empezó a influenciar a los demás a tal grado que las demás personas, los afligidos, los endeudados, los amargados, empezaron a ser transformados, y antes calaban en el pie, pero después empezaron a convertirse en un masajito adentro del pie. Era algo, ay, qué rico tenerlo ahí, qué rico, qué bendición. Hay personas entre nuestro equipo y entre nuestra iglesia que en un punto eran piedras, totalmente piedras. Era un dolor estar cerca, pero con el tiempo tú empiezas a sentir qué gozo tener a esta persona aquí, qué gozo ser amigo de esta persona, qué feliz me siento compartir con esta persona. Antes no era así. Antes voy a compartir, aleluya, vamos, PID. PID es Personal Intentional Discipleship. Antes era puro intento doloroso. Pero cuando tú no eres influenciado, sino influencias fe, influencias valor, influencias la presencia de Dios, las personas empiezan a ser transformadas y ahora son una bendición. No sé si tú estás rodeado de piedritas, yo no sé, pero yo quiero decirte una cosa: no deseches piedritas. Ellos van a ser un día transformados, un día van a ser ¿qué? Restaurados por Dios, porque el restaurador los va a restaurar. Y cuando ellos sean restaurados, tú vas a decir: ah, qué bueno tenerte de amigo, tú eres una bendición en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Es como un aceite fresco, como un perfume agradable. Wow, qué padre ser tu amigo. Ese tipo de amigos no nació siendo así. No. Ahorita me estaba recordando de uno de mis discípulos, y le decía yo a la gente de este discípulo que estaba tocando acá, les digo: yo me acuerdo cuando unos años atrás, no sé si 8 o 10 años atrás, salió con el carro de sus papás, y fue y lo chocó por allá, y digo: wow, qué dolor esa piedrita en aquel tiempo. Pero ahora lo miras y uno de los mejores discípulos, que ama al Señor con su familia, que disfrutas estar cerca, darle un abrazo, es otra persona totalmente transformada. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso es lo que Dios hace, y de piedritas empieza a construir un ejército, porque solos no lo vamos a poder hacer, solos no vamos a llegar muy lejos. Y gente perfecta para hacer tu ejército, Dios no te va a entregar, te va a entregar piedritas y van a doler en el zapato. Pero no seas influenciado, influencia a otros. Entonces, cuando tú tienes propósito, tú sabes a dónde vas. Tú empiezas en cero. Hoy conocí a Jesús, empiezas en cero y tienes propósito y avanzas, y ves a otros que vienen y todavía son piedritas, pero tú también recuerdas: yo fui piedrita. Algunos de nuestros discípulos dicen: pastores, gracias por los años que nos aguantaste cuando estábamos bien apedrados, bien piedritas y picosos. Algunos parecían colaciones, así con piquitos alrededor, ¿no? Pero ahora son un amor, son transformados por Dios, y ahora ellos repiten lo mismo. Sé que algunos de ellos de repente sienten mucha piedrita en los pies. Es que a mí me tocaron los peores, muy picudos, todos me duelen las plantas de los pies. No, Dios te los mandó para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy yo quiero invitarte. Si tú no has recibido a Jesucristo, gracias a Dios que no moriste antes de este día. Dale gracias a Dios que no moriste antes de este día. Si no has recibido a Jesús, hoy tienes que recibir a Jesús. Hoy pídeselo con todo el corazón. Hoy te voy a invitar a ponerte de pie ahí donde estás, o si tú estás en las redes sociales, ahí donde estás, cierra tus ojos.
Si tú no has recibido a Jesús, quiero decirte que eres afortunado y bendecido, porque si hubieras muerto antes de escuchar este mensaje, tu alma se hubiera perdido en el infierno. Pero hoy quiero decirte que Jesús fue misericordioso y te dejó escuchar este mensaje. Cierra tus ojos y dile: Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú moriste en esa cruz por todos mis pecados. Hoy yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Por favor, perdona mis pecados, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven a vivir a mi corazón, sé el Señor de mi vida. Desde este día yo te acepto a ti y te pido que tú me aceptes a mí como tu hijo, en el nombre de Jesús. Y todos repitan conmigo y díganle: Padre, yo quiero vivir una vida con propósito, no una vida religiosa. ¿Qué ganaría de saber todo pero nunca salvar un alma? Dios, yo no quiero eso para mí. Yo quiero una vida con propósito. Te doy mi corazón hoy y te pido hoy que tú me ayudes a vivir una vida con propósito. Ayúdame a valorar a los que me rodean, los que serían una piedra en mi zapato. Ayúdame a valorarlos. Ellos son mi misión, ellos son mi propósito. Ayúdame a influenciar y no ser influenciados por el mal. Ayúdame a ser bendición en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por revelarme tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesucristo? Qué bueno que conocemos el propósito de Dios, ¿no? Qué bueno que Dios nos dio una familia donde entendemos el propósito de Dios. Esto va a llevarnos Dios cada vez un pasito más, un pasito más. La mujer samaritana fue y salvó una ciudad. El endemoniado gadareno fue y salvó una ciudad. ¿A quién vas a salvar tú este día? ¿A quién vas a salvar esta semana? Yo te invito a desafiar tu corazón y estar al pendiente de las personas que te rodean. Ámalos, no los critiques, ámalos. No los juzgues, ámalos. Sé bendición para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Les amamos, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Y Madeleine, ella ora por nosotros. Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Qué les parece si le damos otra vez un aplauso al Espíritu Santo por la vida de nuestro pastor? Siempre digo lo mismo, pero en realidad es que siempre aprendemos algo nuevo en célula y también cada domingo. Que Dios siga usando a nuestros pastores para que podamos seguir aprendiendo de Dios. Y pues bueno, levante la mano quien fue piedrita. No se crea, no la levante. Es un chiste. Pero bueno, ¿qué les parece si oramos? Pero antes de orar, nada más tengo un anuncio. El día 24 va a haber de los jóvenes. Si usted tiene hijos jóvenes, vecinos jóvenes, va a haber esta reunión el día viernes. No sé si lo pusieron por ahí, no lo han puesto, pero bueno, el día 24 prepárense para, si usted también viene a servir, pues también. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado, Señor. Te pedimos que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Enséñanos a meditarla, a que sea revelación a nuestra vida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. Es una bendición poder compartir con ustedes unos principios de parte de Dios que han sido de gran bendición, no solamente para mí, pero para mi familia y nuestro negocio. Cuando tú vives bajo los principios de Dios, tú puedes experimentar las promesas de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y una de esas promesas se encuentra en Malaquías 3:10. Mira lo que dice el Señor.
Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice el Señor, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Wow, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Si las vemos de una manera natural, no vamos a alcanzar lo sobrenatural. ¿Y sabes cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es que conquistemos una vida abundante. Por eso, si hoy tú estás listo para dar ese paso de fe y en obediencia, lo puedes hacer de estas 3 maneras. Primero, mandando un texto al número que aparece aquí en pantalla, bajando la aplicación Tightly o tomando un sobre al principio del servicio, llenándolo correctamente y entregándolo al final del servicio con un ujier. Hoy te invito que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la honra y la gloria. Hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido, sabiendo y entendiendo que todo viene de ti. Hoy venimos, Señor, entendiendo que cuando nosotros sembramos, cosechamos no solamente al 10%, al 30%, pero al 100 por 1. Y hoy, en el nombre de Jesús, atamos toda obra del enemigo que se quiera levantar en contra de nuestra vida. Atamos toda pobreza, toda escasez, toda maldición, toda ruina y lo echamos fuera por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y hoy desatamos bendición, desatamos vida, desatamos cielos abiertos de bendición, riqueza, prosperidad, salud. Porque hoy, Jesús, decidimos de dar ese paso de obediencia. Hoy ponemos nuestra confianza en ti, Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te damos la honra y la gloria. Y tu iglesia dice, amén.